Buenas noches. Hola, profe. Buenas noches, profe. Bueno, hoy vamos a abordar el tema de los efectos del contrato, la primera parte, porque es un tema que lo vamos a abordar en más de una clase. Bien, digamos, como marco introductorio, conviene tener presente en este punto algunos conceptos que ya habíamos hablado en las primeras clases respecto a lo que es la autonomía privada y su función dentro del ordenamiento. La autonomía privada, como vimos en su momento, era el poder que tienen los particulares para darse el propio ordenamiento o un propio ordenamiento, es decir, una propia regulación de lo que son sus intereses. De allí un concepto básico que tiene que ver con que si la autonomía privada es una herramienta o un poder que se le da a los particulares para articular o reglamentar o regular los propios intereses particulares de esos sujetos que hacen ejercicio de la autonomía privada, es natural entonces que los efectos que proyectan los actos a través de los cuales la autonomía privada se ejerce, en particular, en este caso, los contratos, proyecten efectos exclusivamente sobre las partes que son titulares de esos intereses. Eso es lo que nos da el marco general y lo que está en cierta manera definido en el artículo 1021 del Código Civil, cuando dice que el contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes. No lo tiene respecto de terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Esto entonces es la consecuencia natural de este principio que yo les menciono. Si la autonomía privada está para que los particulares autorregulen sus propios intereses, sus propios derechos, sus propias potestades y facultades, en principio, entonces la regla es que el acto a través del cual se ejerce esa autonomía, en este caso el contrato, proyecta efectos exclusivamente entre aquellos cuyos intereses se regulan, que son las partes del acto y en este caso las partes del contrato. Esa es la regla y de allí que, bueno, así lo consagra el código y con la natural excepción que ahora vamos a ver respecto de temas puntuales y vamos a ver cuál es el alcance de este efecto que se denomina efecto relativo del contrato. Se denomina entonces efecto relativo del contrato justamente a esta característica del contrato de producir efectos entre las partes. Esto, como les digo, es consecuencia del principio de autonomía privada y está también entonces conectado con el principio del artículo 959 que ustedes ya han visto, o que ya hemos visto al principio del curso, en el sentido de que esta norma que reproduce de alguna manera el principio que consagraba el artículo 1197 del Código Civil derogado, que hablaba de que el contrato es ley para las partes. Bueno, este artículo, con una terminología un poco más actual, dice que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los presupuestos o los supuestos que la ley lo prevé. Es decir, también este artículo reafirma entonces que el contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Obviamente, esto implica una distinción entonces entre los que son parte del contrato y aquellos que no lo son. Y aquellos que no lo son
por principio, por regla, se mantienen ajenos al contrato, y vamos a ver que a su respecto no producen efectos directos. Vamos a ver que hay efectos indirectos que sí el contrato proyecta sobre los terceros. Entonces, partimos entonces de la base de que el contrato es una manifestación del principio de autonomía privada y que como tal produce efectos directos sobre las partes contratantes y no sobre los terceros. Vamos a ver eso con las excepciones que la ley establece. Bueno, esto es una reiteración de lo mismo. Ahora, cuando hablamos de terceros, es decir, terceros, definimos por terceros aquellos que no son parte del contrato. Tenemos que hacer una primera distinción. Dentro de esos terceros, es decir, eso que se definen por exclusión, terceros son aquellos que no son parte, tenemos que hacer una subdivisión entre aquellos terceros que se denominan terceros interesados y aquellos que se denominan terceros no interesados. Entre los terceros interesados vamos a ver que a su vez hay dos categorías. Uno que serían los sucesores, que a su vez pueden ser sucesores universales o singulares, sucesores de las partes, y otro que son los acreedores de las partes. Estos terceros, si bien no son terceros porque no revisten la calidad de partes, se distinguen de los terceros no interesados en que justamente, digamos, el contrato a su respecto va a proyectar algunas consecuencias sobre sus intereses que implican que tengan una posición respecto del contrato, digamos, no diría intermedia, pero de alguna manera no equivalente a la posición que puedan tener los terceros totalmente ajenos al contrato. Entonces tendríamos ya una primera categorización. Tenemos partes y tenemos terceros. Partes son aquellos que celebran el contrato y por lo tanto respecto de los cuales se crean derechos y obligaciones o se transmiten, se modifican o se extinguen las relaciones jurídicas según la definición del contrato o aún de acto jurídico. Y tenemos los terceros, que son aquellos que no son parte del contrato, pero esos terceros no entran todos en una misma categoría, sino que corresponde distinguir algunos terceros que por su situación respecto a las partes tienen algún interés que la ley ha considerado legítimo contemplar para, como vamos a ver, poder ejercer ciertas facultades o ciertas potestades en protección de esos intereses, situación que es distinta a la de los terceros no interesados, que por definición no van a tener ninguno de estas facultades o potestades que se le reconocen a los terceros interesados y que por consiguiente, digamos, van a tener que van a encontrarse mucho más alejados de los efectos del contrato, sin perjuicio de que vamos a ver que de todas formas esos terceros van a tener que tener alguna consideración respecto al contrato como pese a no ser parte de ellos ni ser tampoco terceros interesados. Vamos entonces a ver la primera, digamos, el primer grupo de terceros interesados, que son los sucesores, que como dijimos pueden ser universales o singulares. Aquí el artículo 1024 del Código Civil y Comercial, que se encuentra ubicado
en la sección correspondiente a los contratos, dispone que los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacen de él sean inherentes a la persona o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación o esté prohibida por alguna cláusula del contrato o de la ley. Entonces, este artículo arranca señalando que entonces los efectos que en principio, digamos, como venimos diciendo, tienen lugar respecto de las partes del contrato, bueno, también se afectan activo y pasivamente, es decir, como derechos y como obligaciones, o como potestades y cargas, o como poderes y sujeciones, como lo querramos ver, es decir, la parte activa de la relación y la parte pasiva de la relación, se extiende a los sucesores universales. A no ser que, bueno, después viene la excepción. Pero, entonces, ¿qué son estos sucesores universales? Ahí tenemos que recurrir a lo que dispone el artículo 400 del Código Civil, que define o distingue a los sucesores en universales y particulares. Sucesor universal es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro, y sucesor singular es el que recibe un derecho particular. Cuando hablamos de sucesor universal, normalmente nos viene a la cabeza la sucesión mortis causa, que es la más, digamos, la más usual, la más frecuente, aunque no es la única. Sucesor universal significa aquel que entonces recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro. Es el caso del heredero, cuando hablamos de la sucesión mortis causa. Pero hay otros casos de sucesiones universales que no necesariamente tienen lugar, digamos, mortis causa, sino que puede ocurrir entre vivos. Son situaciones, digamos, más específicas, como puede ser la fusión de una sociedad, en la cual se produce la transmisión del patrimonio de una sociedad, de las sociedades fusionantes a la sociedad fusionaria. Pero, bueno, como ejemplo de lo que nos interesa, como ejemplo más frecuente, digamos, tomemos a la sucesión universal como la sucesión mortis causa, como la sucesión hereditaria, pese a que, como les digo, no es la única, no es la única. Entonces, lo que acá el artículo dice, si lo complementamos, es que los efectos del contrato se extienden a los sucesores universales, es decir, en principio, a los herederos. Si bien, como les digo, no es el único caso, es el caso más frecuente. Si nos atenemos entonces a las normas concordantes de esta disposición, bueno, el artículo 2277 coincide, digamos, con lo que dispone el artículo 1024 que habíamos visto recién, en la parte final de este artículo 2277, cuando habla de que la herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por el fallecimiento. Es decir, de lo que estamos hablando acá, para ir cada vez concretando más esto, es que los derechos y obligaciones que en principio se generan entre las partes, por ejemplo, comprador y vendedor en una compraventa, bueno, según el artículo 1024, complementado con los que estamos viendo recién, se extienden o se proyectan activa y pasivamente respecto de sus herederos. Entonces, si por ejemplo, el comprador hubiera muerto, bueno, sus herederos van a poder ejercer los derechos del contrato y van a estar sujetos a las obligaciones del contrato. Entonces, si el contrato todavía no se hubiera cumplido o se hubiera cumplido parcialmente, o quedaran todavía obligaciones o garantías que subsistentes bajo el contrato, y una de las partes falleciera, bueno, sus herederos van a ocupar el lugar del causante, y entonces la regla por la cual el contrato produce efectos entre las partes
se ve en cierta manera modificado porque, bueno, vamos a tener a los herederos que entran en lugar de una de las partes y que van a estar afectados por el contrato para cumplirlo y para hacerlo cumplir. Bueno, les complemento a título para que tengan más completo el panorama, que esta transmisión se hace en los términos del artículo 2317, con lo cual el heredero, digamos, es responsable del cumplimiento de las deudas y legados, y entre las deudas están, obviamente, las deudas que puedan provenir de los contratos en las cuales el heredero se coloca como en la calidad de parte, hasta el valor de los bienes hereditarios recibidos. Es decir, si digamos, es lo que se conocía antiguamente como beneficio de inventario. Entonces, existe una suerte de limitación de responsabilidad del heredero por las obligaciones de la herencia, incluidas las obligaciones resultantes de los contratos que pasan a los herederos, hasta el límite del valor de los bienes recibidos. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Lo último que Sí, profe. Bien. Entonces, la regla del artículo 1024, de acuerdo con lo que venimos diciendo, puede sintetizarse en que los efectos, entonces, del contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, entre paréntesis, herederos, si bien, como les dije, hay otros casos de sucesión universal que son ajenos al derecho sucesorio. Se transmite la posición contractual. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, los contratos pueden integrarse básicamente por derechos y por obligaciones técnicamente, digamos así, definidos, y hay otro conjunto de potestades o facultades que están insertos en el contrato y que, bueno, uno no podría o definir quizá técnicamente como derechos o obligaciones, sino que son ciertas facultades que la doctrina, bueno, algunos los califican como derechos potestativos, otros como facultades de protección o de autotutela, bueno, que también están, que también forman parte del contenido del contrato y que no son técnicamente derechos o obligaciones y que se transmiten también. Entonces, todo ese haz de derechos, obligaciones y facultades se conoce con la denominación de posición contractual. Supongamos que ustedes tienen, vamos al caso más sencillo que podamos imaginar para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo con todo lo que les estoy diciendo. Supongamos que tuviéramos un contrato de compraventa de un inmueble por un precio determinado y tenemos un vendedor A, un comprador B. Supongamos que alguna de las dos partes, o por hipótesis podrían ser las dos, muriera antes de que se agotara el contenido del contrato. Por definición, vamos a poner el ejemplo más extremo, que es que se hizo el contrato y no se cumplió con absolutamente nada todavía, y una de las partes muere. Supongamos que sea el comprador, para hacerlo más sencillo todavía. Entonces, muere el comprador y, para simplificar aún más, tiene un solo heredero. Y es un heredero, digamos, legítimo. Supongamos es el hijo del comprador. Entonces, ¿qué es lo que entra como digamos, este heredero entra como parte del contrato? Entonces entra como parte compradora. Como parte compradora va a recibir los derechos de ese contrato, es decir, va a recibir el derecho a recibir la propiedad del bien que se ha comprado, va a contraer las obligaciones previstas en ese contrato, va a tener la obligación de pagar el precio,
con la limitación de lo que dijimos en el artículo 23.17, es decir, con el límite del valor de los bienes recibidos. Entonces va a tener el derecho a recibir el inmueble, va a tener la obligación de pagar el precio, va a tener los derechos o garantías inherentes a la compra. Ya vamos a ver, tiene que ver con lo que se llama obligación de saneamiento, que es el derecho a que, digamos, si el inmueble tiene algún vicio oculto o hubiera algún problema de evicción, el vendedor se lo garantice, y después va a tener un conjunto de facultades que le vienen dadas por la ley. Por ejemplo, si el vendedor no le entrega el bien, constituye un incumplimiento esencial, podrá ejercer lo que se llama facultad resolutoria o pacto comisorio, y por esa vía intimar la entrega del bien bajo apercibimiento de resolución del contrato por incumplimiento. Esto no es necesariamente un derecho, o hay doctrina que no lo entiende como un derecho, como una facultad. Entonces, como ustedes ven, el heredero se coloca en la posición que tenía la parte, en este caso compradora, con todos los derechos y facultades y obligaciones que tenía esa parte. Con lo cual, la doctrina lo que sostiene es que el contrato continúa con el heredero o los herederos de las partes fallecidas. Podrían morir las dos partes, y los sucesores universales de las dos partes tendrán que cumplir con el contrato. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, o sea que deja de convertirse en un interesado universal y pasa a ser una de las partes contratantes. Claro, digamos, mientras que el contrato, digamos, el causante, digamos, está vivo, va a ser un tercero interesado. Cuando la parte muere, se convierte en parte. Es decir, tiene una vocación a incorporarse al contrato. Esta regla tiene excepciones, que el propio ya artículo 1024 de alguna manera expresa, y los artículos concordantes que yo cité anteriormente también. Los ejemplos o los casos son los siguientes. El 1024 dice que no se transmiten las obligaciones que sean inherentes a la persona. Es decir, son aquellas obligaciones que son intransmisibles porque hay algo en la calidad del acreedor o del deudor que hace que sea inherente a su persona y que, por lo tanto, no pueda ser transmitida, no pueda ser cumplida la obligación por un tercero, en este caso por los herederos. Supongamos, el caso clásico es el caso en el cual se contrata una obra. Por ejemplo, se contrata la confección de un cuadro, o la composición de una partitura, o alguna obra, digamos, en la cual la impronta del autor sea determinante. Bueno, si muere, obviamente esa prestación es inherente a la persona. Se la contrató en función de esa característica. Con lo cual, digamos, ni el deudor puede pretender cumplirla, ni el acreedor puede exigir su cumplimiento en ese caso. Con lo cual, en ese supuesto, bueno, el contrato se va a resolver por imposibilidad de cumplimiento. No va a haber una transmisión en los términos de lo que estamos hablando. Otra situación, el segundo caso, es que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación o del derecho, según lo que dice el artículo 1024. Y ese es el caso, por ejemplo, del usufructo. El usufructo por naturaleza, el usufructo es un derecho real que se constituye por contrato, generalmente. Entonces se realiza un contrato por el cual una persona constituye un usufructo a favor de otra. El usufructo es el derecho real por el cual una persona tiene derecho a usar y gozar de una cosa ajena, es decir, una cosa que es de otro, y
bueno, bajo determinadas circunstancias que la ley establece, y de acuerdo con las condiciones del contrato tendrá o no que pagar algo por ese usufructo, podrá ser gratuito o podrá ser oneroso, y la onerosidad podrá venir dada por distintas circunstancias. Podrá haber pagos periódicos, podrá haber un pago inicial, bueno, digamos, depende de las circunstancias del usufructo. Ahora, lo que sí es inherente a la calidad del derecho del usufructuario es, digamos, su extinción por muerte del usufructuario. Es decir, en caso de que el usufructuario muera, el usufructo es naturalmente, digamos, vitalicio, salvo que tuviera un plazo, en cuyo caso se extinguirá antes, pero si tuviera un plazo digamos, y antes muere el usufructuario, o no tiene plazo, en cualquiera de los dos casos, siempre el usufructo tiene como límite la vida del usufructuario. Con lo cual, si por naturaleza este derecho se extingue con la vida del titular, bueno, no podrá transmitirse entonces el derecho, y por consiguiente el contrato sobre la base de la cual el derecho se constituyó, en estos supuestos, porque está en la naturaleza del contrato el extinguirse con la muerte del titular, con lo cual no hay posibilidad de transmisión. El otro caso que la ley mismo dispone es que la sucesión o la transmisión de los derechos y obligaciones bajo el contrato esté limitado por el contrato mismo. Y eso ocurre en muchos contratos en los cuales esta naturaleza de derecho inherente a la persona, como decíamos en el caso primero, pueda estar en duda, como es el caso, por ejemplo, de un franquiciado en un contrato de franquicia, o de un concesionario en un contrato de concesión, o del agente. Bueno, ahí podría haber dudas respecto de si estos contratos, o en estos contratos, por ejemplo, el concesionario, si fuera una persona física y muere, bueno, si los derechos y obligaciones del concesionario pasan a sus herederos o no. En principio, digamos, puede haber alguna duda. Entonces, lo que puede ocurrir es que el contrato establezca expresamente que no se transmiten, porque, por ejemplo, el concedente, bueno, haya efectuado o haya firmado la concesión con el concesionario de automotores, por ejemplo, en consideración de la persona del concesionario. No le interesa que sus herederos continúen o continuar el contrato con sus herederos. Entonces, bien puede establecerse en el contrato que los derechos y obligaciones de la parte concesionaria no pasan a los herederos. Entonces, en esa circunstancia, está permitido, por lo que dispone el propio artículo 1024, que da la regla de que los contratos se extienden pasiva y activamente a los sucesores universales, salvo que esa transmisión esté prohibida por el contrato. Y por ejemplo, podría pactarse en un contrato de concesión, de franquicia, de agencia u otro, digamos. Se establece esa prohibición, digamos, prevalece por sobre la norma del artículo 1024. Y finalmente, bueno, hay disposiciones legales, que establecen expresamente la intransferibilidad de determinados contratos a los herederos. Por ejemplo, así lo dispone el artículo 1165 para el caso del contrato de la cláusula o el pacto de preferencia en el contrato de compraventa. Pacto de preferencia, les menciono rápidamente para que entiendan el ejemplo. El pacto de preferencia, ustedes imaginen un contrato de compraventa en el cual hay un vendedor, A le vende a B, pongamos por caso un inmueble. En el contrato ese de compraventa puede establecerse un pacto de preferencia. ¿Qué significa ese pacto de preferencia? Significa que si B
Así que B es comprador, ¿no? Si B decide durante un cierto plazo que la ley establece cuál es el máximo, decide discrecionalmente disponer de ese bien, es decir, revenderlo, B compra un inmueble y lo decide revender, se lo quiere vender a otro, tiene que ofrecerlo primero en el precio y condiciones en las cuales piensa disponerlo para que, si A así lo desea, pueda adquirirlo preferentemente. ¿Se entiende el sentido? El sentido de la cláusula es que el comprador pueda recuperar el inmueble que ha vendido siempre y cuando el comprador tome previamente la decisión de venderlo a un tercero dentro del plazo establecido en el contrato. Bueno, lo que la ley dice en el artículo 1165 es que este derecho que tiene el comprador en esas condiciones no puede transmitirse no se transmite a los herederos. Entonces, los herederos del comprador no van a tener este derecho de preferencia porque se entiende que es un derecho que ha sido concedido por el vendedor hacia el comprador atendiendo a las condiciones personales del comprador. Entonces, bueno, si esa persona desaparece, muere, no se transmite a los herederos. ¿Entiende? O Sí, sea que profe. si yo estoy interesada, pongámosle en un lote, le pido a esa persona que si la va a vender, que me la venda a mí, esta persona se muere en realidad, y los herederos no tienen la obligación de vendérmela, eso sería. No, a ver si entendí bien el ejemplo. ¿Quién es el que se muere? Al que yo le pedí que si iba a vender el lote, o sea, el vendedor, si se muere el vendedor, los herederos no tienen la obligación de vendérmelo. No, a ver si hay un comprador. Esto es una cláusula accesoria a un contrato de compraventa, para empezar. Entonces tenemos alguien que vende y alguien que compra. El que compra recibe la propiedad del bien y ya tiene el bien, es dueño. Ahora hace con ese bien lo que quiere. Ahora, tiene una cláusula en el contrato de compraventa por la cual si este que compró quiere volver a venderlo, se lo quiere vender a otro, le tiene que dar la preferencia a quien se lo vendió a él primero. ¿Se entiende? Sí, o sea, a mí, que yo se lo vendía en su momento. A ver, no te veo el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra Domínguez. Bueno, Alejandra, entonces yo agarro y te vendo algo a vos, con la cláusula del pacto de preferencia. El pacto de preferencia significa que si vos se lo querés vender a otro, cualquiera que sea, primero me tenés que dar la opción de que lo compre yo primero, a las condiciones que vos se lo querés vender a otro. ¿Se entiende? Ese es el pacto de preferencia. El que tiene la preferencia soy yo. Yo te lo vendí a vos con un pacto diciendo, si vos se lo querés vender a alguien, primero me lo tenés que ofrecer a mí en las condiciones que vos se lo vas a vender a un tercero. Yo te lo vendo a 100 y vos se lo querés vender a un tercero a 120, primero me tenés que preguntar a mí, che, Leonardo, ¿lo querés comprar a 120? Si yo digo no, vos ya lo podés vender a un tercero sin problema. Pero primero tenés que darme el derecho a mí, por eso se llama de preferencia, a que yo tenga la primera opción de comprártelo. Está bien, para que vuelva a mi patrimonio, si es que yo lo necesito. Claro, porque yo me desprendí de eso, pero digo, bueno, pero si vos lo vas a vender a otro, mirá que yo primero quiero, a lo mejor yo necesito hoy la plata y por eso te lo vendo, pero si vos se lo querés vender a otro, primero me lo tenés que ofrecer a mí, si no, no se lo podés vender. Genial. Entonces, ese es el pacto de preferencia. ¿Qué es lo que dice la ley? Que si yo soy el vendedor y te di el derecho a vos, Alejandra, bueno, vamos a matarte a vos en el ejemplo, digamos, ese derecho se va con vos, no pasa a tus herederos. Entonces, la compraventa va a seguir vigente entre yo que te lo he vendido y vos que lo has comprado,
con todas las condiciones, pero el pacto de preferencia no va a existir más. Ah, perdón, no, el que me tengo que morir soy yo. Yo me muero, y ese derecho de preferencia que tengo yo no pasa a mis herederos. Vamos de vuelta con el ejemplo. Yo te vendí un inmueble a vos, Alejandra, y vos se lo querés vender a otro. Mientras yo esté vivo, el pacto de preferencia a mi favor funciona. El día que yo me muera, vos ya no le tenés que dar ese derecho de preferencia a mis herederos. Lo podés vender tranquila porque el derecho era personal mío. Está bien, perfecto, ahora sí lo entendí. No entendía esa parte de quién tenía o no derecho en el momento de la muerte. Claro, el que tiene la preferencia en este caso es el vendedor. Y lo que la ley dice es que ese derecho no se pasa a los herederos del vendedor. En este caso yo soy el vendedor, bueno, mis herederos no pasan. Pero bueno, ese es un ejemplo, hay otros. Por ejemplo, el comodato es más fácil. El comodato todavía, digamos, el comodato es un préstamo de uso gratuito. Pero entonces yo le puedo prestar, por ejemplo, mi casa o un departamento que tengo, se lo doy en comodato a alguien. Bueno, si ese alguien se muere, sus derechos no pasan a sus herederos. Es decir, el comodato se entiende que está dado, digamos, en virtud de la persona a la cual yo quiero beneficiar con ese comodato. Con lo cual, bueno, yo le doy un comodato por 3 años a una persona y esa persona al año 2 se muere, bueno, el comodato no pasa a sus herederos, se extingue. Entonces, recapitulando, el 1024 lo que dice entonces es que los efectos de los contratos se transmiten activa y pasivamente, es decir, como acreedores y como deudor, a los sucesores universales. Con las siguientes excepciones: que sean derechos y obligaciones inherentes a la persona, que la transmisión sea incompatible con la naturaleza del derecho, que esté prohibida la transferencia al heredero por disposición convencional o que esté prohibida la transferencia al heredero por disposición legal. Son las 4 situaciones que el 1024 trae y bueno, que acá se las he expuesto con un ejemplo de cada uno, o más de un ejemplo de cada uno. ¿Se entiende? Hasta acá lo de los sucesores universales. Vamos ahora a un tema un poco más complicado, que es el de los sucesores particulares o singulares. ¿Se acuerdan que hablamos cuando vimos antes la concordancia del artículo 1024? Bueno, distinguimos sucesor universal. El 1024 habla de que los derechos se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, que es lo que vimos recién. Vimos lo que eran sucesores universales, porque lo define el 400, que es cuando alguien recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro. Ahora, ese mismo artículo, a continuación, dice que sucesor singular es el que recibe un derecho particular. Entonces, acá ya entramos en otra cuestión. ¿Cómo se reciben derechos particulares? Bueno, en principio, derechos particulares se reciben por actos entre vivos a través de una cesión, que es un contrato por el cual un derecho particular, un derecho que yo tengo, ya sea, por ejemplo, creditorio o de otra naturaleza, lo transmito a alguien, pero acá ya no estoy hablando de un patrimonio total o de un porcentaje de un patrimonio, estoy hablando de un derecho individual o de una cosa individual. O mortis causa a través de un legado. El legado es la manera a través de la cual mortis causa se puede transmitir un derecho sobre una cosa particular. En ese caso, el legado, que es parte de un testamento, bueno, el causante dice, por ejemplo, nombro mi universal heredero a mi sobrino tal, y dejo como legado mi biblioteca a Juan Pérez. Bueno, eso es digamos, Juan Pérez en ese caso, el sobrino es el heredero, un sucesor universal,
y Juan Pérez es un sucesor universal, un particular, sucede en un bien específico. Esos derechos entonces pueden ceder, puede uno ser sucesor particular en un derecho particular, en una obligación particular o en una posición contractual particular. Es decir, acá la distinción que ustedes tienen que tener en la cabeza es que la sucesión universal es sobre una universalidad, es decir, sobre un patrimonio o sobre un porcentaje de un patrimonio, 50% de una herencia, 20% de una herencia, eso es una sucesión universal. Es particular cuando hay una sucesión en un derecho o en una obligación o en una posición contractual particular. Es decir, te cedo mi crédito a cobrar tal suma de dinero, te cedo mi obligación de tener que pagar tal cosa, o te cedo mi posición contractual, por ejemplo, bajo un contrato de arrendamiento, bajo el cual yo soy inquilino, te cedo mi posición contractual para que ahora vos te metas en el contrato y seas inquilino bajo ese mismo contrato. Es decir, lo que distingue al sucesor universal del particular es el objeto sobre el cual se está sucediendo. Si se sucede sobre una universalidad o se sucede sobre algo individualizado. Como verán, de los ejemplos que estamos viendo, no coincide necesariamente sucesión universal con sucesión mortis causa y sucesión particular con sucesión entre vivos. Puede haber una sucesión universal mortis causa o entre vivos, por ejemplo, mortis causa, la sucesión hereditaria, que es la que ya hablamos, pero puede haber una sucesión universal entre vivos a través de una fusión, por ejemplo, y puede haber una sucesión particular entre vivos, que son las más usuales, a través de un contrato de cesión de derechos, un contrato de asunción de deuda, un contrato de cesión de la posición contractual, es decir, se cede un derecho, una deuda o una posición contractual particular a través de un acto, a través de un contrato, es decir, que es un acto entre vivos, no depende de que ninguno se muera para que esa transmisión ocurra, o puede haber una sucesión particular mortis causa, que es el caso del legado, por ejemplo. Ahí se sucede en un derecho particular, pero no por contrato, se sucede por testamento, que es un acto mortis causa. ¿Me siguieron? Sí, más o menos, Sí. doctor. No, bueno, a ver, ¿qué duda hay? Porque esto es importante que lo tengan presente, no tanto para contratos, que lo tengan presente en la cabeza como algo que es más casi de teoría general del derecho o de negocio jurídico, como lo quieran ver. ¿Este sucesor singular es lo mismo que el sucesor particular? Sí. Lo van a ver con igual terminología. El artículo 400, si mal no recuerdo, se refiere al sucesor. Esperen que lo buscamos. Se refiere al sucesor singular, si mal no recuerdo, pero 400. Sí, sucesor singular es el que recibe un derecho particular. Bueno, lo que se está refiriendo, digamos, la diferencia, lo que me interesa que tengan presente es qué distingue al sucesor universal del sucesor singular, que es el objeto en el cual suceden, uno en un objeto individualizado y el otro en un objeto no individualizado, en una universalidad, y lo que es la sucesión mortis causa de la sucesión entre vivos. Son dos. Sobre todo esto de sucesión mortis causa o sucesión entre vivos, en principio, como que en la cabeza cuando se habla de sucesión siempre uno tiende a pensar, porque así es en la inmensa mayoría de los casos, se piensa en la sucesión hereditaria, ¿no es cierto? Uno dice, tengo una sucesión, no está pensando en la sucesión de un derecho individual bajo un contrato, está pensando en otra cosa. Pero
tengan en cuenta que técnicamente hay una sucesión singular también. La sucesión singular significa que uno continúa con el derecho que tenía otro sobre un bien individualizado o sobre un derecho individualizado. Supónganse, les voy a dar un ejemplo concreto para que quede más claro. Supónganse que yo le doy un préstamo a alguien, para seguir con el ejemplo de Alejandra. Yo le doy un préstamo de 100.000 pesos a Alejandra. Yo tengo un derecho particular a cobrarle 100 pesos a Alejandra, ¿de acuerdo? Ahora, por la razón que sea, esos 100 pesos Alejandra me los tiene que pagar a fin de año. Entonces, yo necesito plata ahora. Entonces voy a un amigo o a un amigo y le digo, mira, yo tengo un crédito contra Alejandra por 100 pesos, pero como me lo tiene que pagar a fin de año, yo necesito la plata ahora. Vos me das 90 por esos 100 que yo tengo para cobrar, pero te vas a tener que esperar hasta fin de año. Sí, no hay problema. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un contrato de cesión por el cual yo le cedo mi crédito bajo el préstamo a mi amigo me paga y notificamos a Alejandra para decirle, Alejandra, ahora los 100 que me tenías que pagar a fin de año a mí, pagáselo a mi amigo porque es cesionario del crédito. Como cesionario es sucesor universal. ¿Y eso qué significa? Que tiene exactamente los mismos derechos que tenía yo bajo ese crédito. No tiene más ni tiene menos. Tiene los mismos. Por eso es sucesor. Eso significa que si hubiera alguna causal de nulidad en el préstamo que yo le di, o el préstamo fuera ilegal por alguna razón, o la mitad de los billetes que yo le di a Alejandra cuando le di el préstamo eran falsos y entonces no me los tiene que dar. Todo eso que me hubiera podido oponer a mí, el día que yo le voy a cobrar, se lo va a poder oponer a mi cesionario. ¿Por qué? Porque mi cesionario, decía aquel al cual yo le cedí el crédito, es mi sucesor universal, es mi sucesor particular en ese derecho. Me sucede en el derecho de crédito que yo tengo contra Alejandra. Todo el resto de mis cosas no cambia nada. Él se coloca en mi situación o en mi posición respecto de ese crédito en particular. Bueno, esa es una sucesión particular entre vivos, porque ninguno de los dos nos necesitamos morir para que eso ocurra. ¿Se entiende? Sí, con ejemplos es más práctico. Ok. Lo mismo puede ocurrir en mortis causa. Yo le di un préstamo a Alejandra igual y hago mi testamento y le lego a mi amigo ese derecho de crédito. Digo, mira, mis herederos son mis hijos y le lego el derecho de crédito que tengo contra Alejandra a mi amigo X. Entonces, mi amigo X, ¿qué es? ¿Sucesor universal o particular en ese caso? Particular, supongo. Claro, sigue siendo particular o singular. ¿Es entre vivos o mortis causa? Y va a ser mortis causa. Claro. Entonces, es claro, digamos, ustedes pueden tener una sucesión singular entre vivos. Harta de que el gobierno me mete la mano en el bolsillo. Estoy harta. Bueno, a alguien le han metido la mano en el bolsillo. Parece. Fue una sesión de derechos que salió mal, doctor. Claro, me parece que sí. Bueno, entonces, ahí tienen un caso de sucesión singular entre vivos, en el caso del primero que dijimos, de la cesión, y una sucesión singular de derecho mortis causa, en el caso que dijimos del legado. Bueno, todo esto para que ustedes como categorías lo tengan en la cabeza. Como regla general, entonces, en principio no afectan al adquirente los contratos celebrados por el transmitente. Es decir, no hay este efecto que en 1024 dice, que los efectos se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, no aplica en principio respecto de los
sucesores singulares o particulares. Veamos un ejemplo. A le vende una cosa, vende un X cosa a B. Entonces B es sucesor particular en esa cosa, ¿no es cierto? Es decir, en el derecho que tenía A sobre esa cosa. A había comprado la cosa a C y no le pagó el precio. ¿B le debe algo a C? Vamos con el ejemplo de nuevo. A vende una cosa X, supongamos, no sé, un auto, a B. Entonces B es sucesor particular en el derecho que tenía A sobre ese auto, ¿no es cierto? ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí, profe. Vamos un paso más atrás y lo que relata el ejemplo es que A había comprado ese auto a C. Es decir, había habido una operación anterior por la que había comprado. Pero, ¿qué pasó? A nunca le pagó el precio a C, pero ahora se lo vendió a B. B le debe algo a C, que es el primero en esa cadena. ¿Qué les parece? Yo supongo que no. No sabía. ¿Cómo? ¿Sí? Que el contrato que tienen A y C Depende es de externo todo buena fe. al contrato que se generó entre A y B, supongo. Claro, así es. Entonces, pero vean entonces la diferencia. Si entre A y B fueron sucesor, A y B dijimos que era un sucesor singular o particular. Si B fuera, por el contrario, sucesor universal de A, sí le debería pagar el precio a C. Porque entran todas las relaciones que tenía A. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Entonces, en este ejemplo, ustedes pueden ver cómo la regla del 1024 es clara en el sentido de que los contratos se extienden a los sucesores universales y no se extienden a los particulares. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el particular recibe un derecho particular y no entra en los contratos por los cuales su transmitente a su vez lo recibió. Otro caso, A, que es comitente, contrata una obra con C, que es un constructor, sobre el inmueble. Después A le vende a B el inmueble, que es sucesor particular sobre ese bien inmueble que compró. ¿El constructor le puede cobrar la obra o es parte del contrato de obra con el comprador? No, porque el contrato lo celebró con el vendedor, no con el comprador. Con lo cual, digamos, si a partir de ahí el comprador impide el cumplimiento de la obra, el constructor tendrá que dirigirse contra el comitente, que era el comprador no adquiere ningún derecho ni ninguna obligación bajo ese contrato. Bueno, y así, digamos, lo pueden reproducir en distintas situaciones. Ahora, hay algunas situaciones que hacen excepción a esta regla de que los sucesores singulares no se hacen parte del contrato ni el contrato les puede ser opuesto. Y para ver estas excepciones vamos a ver las tres situaciones que siempre venimos distinguiendo, que son la transmisión de obligaciones, la transmisión de derechos y la transmisión de la posición contractual, que es esa conjunción que dijimos de derechos, de obligaciones y otras facultades que están mezcladas o entremezcladas ahí. Por ejemplo, en el caso de la transmisión de deuda hay un artículo 2500 del Código que dice que el legatario responde por las obligaciones
a cuya satisfacción está afectada la cosa legada hasta la concurrencia del valor de esta. Eso quiere decir que si a mí me legan algo, por ejemplo, un legado por un testamento, y como legatario soy sucesor particular, no soy sucesor universal, con lo cual es lo mismo, digamos, es un sucesor al cual no le alcanza la regla esta del 1024 por el cual a los sucesores universales se le extienden los efectos del contrato. El legatario, como ya lo vimos, es un sucesor particular o singular. Ahora, si hay obligaciones que están ligadas a la cosa legada, entonces yo me hago parte o debo esas obligaciones hasta la concurrencia del valor. Por ejemplo, en el ejemplo que mencionamos rápidamente antes, supongamos, en el ejemplo de la compraventa, supongamos que en este ejemplo de la compraventa el causante no hubiera pagado el precio. Bueno, a partir de este artículo, podría el vendedor ir también contra el legatario. ¿Se entiende? Supónganse que yo tengo un automóvil, es el mismo caso de antes. Yo le compro un automóvil a alguien y no le pago el precio. Y luego le lego ese automóvil a un tercero. Me muero y el tercero viene y reclama el automóvil. En ese caso, el artículo 2500 le dice, no, espere, legatario, si hay algo que digamos que está afectado o una obligación que está vinculada a la cosa que estoy recibiendo como legado, debo atender al valor de esa obligación, debo pagar esa obligación hasta la concurrencia del valor de lo que recibo al aceptar el legado. Con lo cual, digamos, se produce una excepción a este principio por el cual el sucesor singular no responde por las obligaciones vinculadas al derecho particular que está recibiendo. Acá el legatario está recibiendo un derecho particular, pero en la medida que haya una obligación cuya satisfacción está afectada a esa cosa legada, bueno, el legatario va de alguna manera a hacerse parte del contrato en función del cual esa obligación se generó y la va a tener que cumplir. ¿Cuál es su cobertura o su resguardo? Bueno, que es hasta el valor de la cosa legal. Es decir, si el precio de venta que se debe es más que el valor de la cosa, el legatario no va a responder más allá de eso. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, yo me muero, mis hijos heredan mis cosas, pero además, o sea, mis bienes, pero además yo, no sé, pongo en un legado que mi mejor amiga se puede quedar con mi auto. Sí. Y mi auto tiene una deuda de patentes de, no sé, 6 años, sí, o bueno, más. Mi amiga se va a tener que hacer responsable de la deuda de ese auto. Sí. Ok. Sí. Pero te hago una aclaración. Todo lo que vos dijiste está perfecto y es así. El ejemplo ese no es exactamente un ejemplo de la excepción a lo que yo estoy tratando de explicar. ¿Por qué? Porque la deuda de patentes no es una deuda que provenga de una obligación contractual. Aparte, me parece que ahí claro, responde el bien, porque es una obligación fiscal, ¿no? Claro, por eso. Con un impuesto. Por eso le hago la aclaración, pero el concepto está bien. Es decir, es una obligación a cuya satisfacción está afectada la cosa legada. Está bien. Lo que pasa es que la fuente de esa obligación no es una obligación contractual del causante, es una obligación legal del causante que la ley extiende al legatario. Con lo cual, conceptualmente el ejemplo está bien, pero no es un ejemplo de excepción a la regla por la cual digamos, el legatario
digamos, asume obligaciones contractuales del causante o de quien le legó el bien. ¿Qué es lo que estamos viendo? En el fondo lo que estamos viendo es cuando alguien que es ajeno al contrato termina recibiendo derechos y obligaciones del contrato. Entonces, dijimos, el sucesor universal, bueno, siempre, el sucesor particular, como regla, nunca. Salvo, por ejemplo, en este caso, en el cual puede hacerse cargo de obligaciones. ¿Por qué? En el fondo lo que la ley está diciendo, bueno, si recibiste el bien y ese bien tiene alguna obligación, hacete cargo de las obligaciones que están, digamos, vinculadas a ese bien hasta el valor de la cosa. Si bien las patentes son obligaciones de índole legal, con lo cual es así, pero no es excepción a la regla del 1021, del efecto relativo de los contratos, porque la deuda no se originó en un contrato. Por eso, O sea, en sí el legado que yo dejo debe ser objeto de un contrato con otra persona. no, la obligación, el artículo este dice, el legatario responde por las obligaciones cuya satisfacción está afectada a la cosa legada. Esas obligaciones pueden ser de causa legal o contractual, por ejemplo. Lo que me interesa en este momento, porque estamos hablando de contratos, es obligaciones que hayan tenido su causa en un contrato. ¿Se entiende? El ejemplo que dio la compañera es un caso de una obligación que entra dentro de este artículo y cuya satisfacción está afectada a la cosa legada y el legatario la va a tener que pagar, no hay duda. Lo que pasa es que la fuente de esa obligación no es contractual, con lo cual el ejemplo ese no hace excepción a lo que estamos viendo. Por eso vuelvo al ejemplo que di yo, no porque esté mejor, sino porque hace excepción a lo que estamos hablando. Si el causante, en vez de tener deuda por patentes, lo que tiene es una deuda por precio, esa deuda no es de fuente legal, es de fuente contractual porque hay un precio de un contrato de compraventa con un vendedor que hizo él. ¿Me explico? Claro, sí, ahí entendí. Entonces, esa obligación que es de fuente contractual, en principio no se extiende a los sucesores particulares, al punto tal que ya lo vimos en el ejemplo anterior, y ustedes mismos me dieron la respuesta. Yo les decía, si yo en vez de ser un caso de muerte o de legado, es un caso de venta, yo agarro, en el caso del ejemplo que vos decías, vos le vendés el auto a tu amiga en vez de dejárselo como legado, tu amiga va a deber las obligaciones de patentes igual, porque es una obligación fiscal que no entra dentro de esto, pero no va a deber la obligación de precio que debo yo, esa la voy a seguir debiendo yo. Por eso es que estamos en un caso en el que el sucesor singular, como regla, no debe las obligaciones vinculadas al derecho singular que recibe y que contrajo el que se lo transmitió. En el caso del legado, por eso es una excepción este artículo. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí entendí bien. Bueno, porque desgraciadamente es un tema bastante complejo y complicado de explicar también por Zoom, porque a lo mejor en el pizarrón siempre es más, a lo mejor es más, con cuadros es más fácil de verlo. Pero bueno, otra excepción la trae el artículo 1273. Vean que ahí vean lo que dice ese artículo. Habla del contrato de obra en el caso de que la obra, digamos, se arruinara o fuera impropia para su destino. ¿Qué dice ese artículo? El artículo dice que el constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y que la hacen impropia para su destino. ¿Dónde ven la particularidad de este artículo? Les hago una aclaración más porque no llegamos a la parte especial. El contrato de obra es un contrato que se celebra entre un constructor, que es el que hace la obra,
y un comitente que es el que se la encarga. Esas son las dos partes del contrato. Como partes del contrato, acuérdense, el artículo 1021 dice que el contrato solo tiene efecto entre las partes. Es decir, los terceros no tienen derechos ni obligaciones bajo ese contrato. Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 1273? Reiteramos, el constructor... Claro, el adquirente es el tercero. Exacto. Entonces, acá tenemos en este artículo una excepción en la cual el adquirente, que es un sucesor singular de los derechos del comitente, el comitente es el que encargó la obra, y el adquirente adquiere los derechos que tenía el comitente. Adquiere ese bien sobre el cual está la obra. En principio, si no tuviera este artículo, no tendría más reclamos que contra el que le vendió, porque el adquirente, digamos, el comitente es como que está en el medio. Ustedes tienen, imagínense una cadena, que el primer eslabón es el constructor, el segundo es el comitente, ahí tenemos el contrato de obra, y después el comitente, a su vez, es vendedor del adquirente. Entonces, como tenemos comitente constructor, contrato de obra, y comitente adquirente, contrato de venta. El constructor no es parte del contrato de venta, con lo cual el adquirente no tiene relación con el constructor. O el constructor contrató con el comitente. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, este artículo, sin embargo, lo que dice es que si la obra es de larga duración o amenaza ruina, el adquirente no solo va a tener acción contra su vendedor, que es el comitente, que encargó la obra, sino también va a poder ir contra el constructor. ¿Y tiene relación contractual? No, no tiene relación contractual, pero esta norma le da una acción para poder actuar contra ese constructor y ejercer los derechos contra él, pese a que no tiene relación contractual con él. Otra excepción es lo que se llama obligación de saneamiento. La obligación de saneamiento es la obligación, está integrado por dos partes, después lo vamos a ver bien, la clase que corresponda, pero la obligación de saneamiento se compone de la obligación por saneamiento de vicios redivitorios y de evicción. Vicios redivitorios son los vicios ocultos de la cosa que la hacen impropia para su destino. Supónganse, yo vendo un auto, le vendo un auto a alguien y ese alguien y ese auto tiene un vicio oculto por el cual, en el motor, por el cual, a los 6 meses, a los 3 meses no anda más. Pero ese vicio estaba en el momento en que yo lo vendí, pero el comprador no lo podía detectar, supongamos. Bueno, entonces, yo, como vendedor, le debo a mi comprador garantía por los vicios ocultos que el bien tuviera y que le hicieran impropio para su destino, y si el auto no anda más. ¿Qué dice este artículo 1033? Que están obligados al saneamiento, es decir, obligados a esta garantía, el transmitente y sus respectivos antecesores. Es decir, si yo le vendo un auto a B y B se lo vende a C, si el vicio ya estaba cuando yo se lo vendí a mi comprador inmediato y luego ese se lo vende a otro, ese tercero me puede reclamar no solo a su vendedor directo, sino también a mí, con el que no tiene relación, porque yo no le he vendido nada. ¿Se entiende? Sí. Acá tenemos otra excepción a la regla del principio relativo o del efecto relativo de los contratos, porque ese saneamiento que se debe entre el primer y segundo, entre el primer vendedor y el comprador, también el primer vendedor lo debe respecto a lo que técnicamente es un subadquirente.
Bien. Profe, Sí, disculpe, una consulta. Por ejemplo, si el vendedor A no sabía que la cosa tenía un vicio y se lo vende a B, sí. igualmente C le puede reclamar a A. Sí, Ah, ok. le puede reclamar a porque, digamos, ya lo vamos a ver en su momento, la garantía por vicios redivitorios es una garantía que se debe objetivamente. No, si digamos, el vendedor, en este caso, además sabía, además digamos, de que se produzcan los efectos propios de la redivisión, que es dejar sin efecto el contrato o tener que darle otro bien equivalente. Se produce además los daños y perjuicios, porque además de que el vendedor le entregó una cosa que tenía un vicio y que podía a lo mejor desconocer, además lo hizo a sabiendas. Entonces, además va a deber los daños y perjuicios. Pero el concepto, el deber de saneamiento en ese sentido es razonable que sea así. Porque si yo compro un auto y el auto tiene un defecto, no me anda, a mí no me interesa mucho si el vendedor sabía o no sabía. Lo cierto es que yo pagué por un auto que no sirve, con lo cual tengo que tener derecho a podérselo devolver, aun cuando él ignorara cuál es el defecto, porque objetivamente yo no he recibido lo que corresponde. Desde esa perspectiva es una garantía o una responsabilidad objetiva. Si además yo sabía, entonces, además de esa garantía objetiva por el cual me tiene que devolver la plata o me tiene que dar otra cosa equivalente, además me va a tener que reparar de los daños y perjuicios producidos por su dolo, por su negligencia en haber ocultado el vicio que tenía o en haberme tratado de engañar con eso, ¿no? Profesor, perdón, pero Gracias, profe. esto es parecido al cheque cuando se va endosando, perdón, no me quiero meter en ningún lío, si no tiene nada que ver, pero me quedé pensando en ese efecto que tiene el cheque también, que se va endosando y que yo le puedo ir a reclamar, si no tiene fondos, ¿no? A cada uno en la línea de endoso. Y también le puedo reclamar directamente al que tiene la cuenta bancaria, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que el cheque es una relación más complicada porque ahí hay, digamos, un título valor y un instrumento que sirve para implementar un servicio de caja que presta el banco. Pero si ustedes lo ven con un pagaré, es más fácil porque no tienen la relación de caja con el banco. Es similar. Lo que pasa es que, a diferencia, justamente, digamos, lo que provoca digamos, las relaciones bajo títulos valores, primero que no son relaciones contractuales, son obligaciones unilaterales las que surgen de los títulos valores, con lo cual no estamos técnicamente bajo un contrato. Lo que hay normalmente, hay una relación jurídica que normalmente es contractual, que es la que da lugar al libramiento del título valor, pero el título valor después es un instrumento literal y autónomo que funciona de manera independiente de la relación contractual que subyace a ese título valor, y que hace sí que por el efecto del endoso, siempre que el endoso sea pleno, ¿no? Porque puede haber un endoso pleno y un endoso, digamos, que sea simplemente para transmitir el derecho. Pero si el endoso es pleno, como bien señalás, cada endosante, además de transmitir el derecho que está contenido en el contrato, se constituye en garante del pago de esa obligación. Entonces, el último tenedor, además de tener una obligación contra el librador del pagaré o el librador del cheque, o en el caso del cheque, digamos, en el caso de que el banco no atendiera el pago de ese cheque, además de tener una acción cambiaria contra el librador, tiene lo que se llama una acción de regreso contra todos los endosantes
que hubieran intervenido en la cadena de transmisión de ese título valor para cobrarlo, digamos. Se lo puede cobrar a cualquiera, pero es un efecto propio de los títulos valores que tiene relación con esto, pero que no se rige por las reglas contractuales. Justamente los títulos valores tienen un mecanismo particular de transmisión que digamos que apunta justamente a asegurar la certeza en la transmisión del derecho y la cobrabilidad de la obligación que está instrumentada o incorporada, como se dice, al título de valor, ya sea un cheque, un pagaré o una letra de cambio, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, vamos a cortar acá entonces. Para retomar, entonces hablamos de los efectos del contrato, los efectos entre las partes, vimos quiénes eran los terceros, vimos que había terceros que eran terceros interesados y terceros no interesados, y dentro de los terceros interesados llegamos a ver a los sucesores universales o singulares. Los universales, por regla, se le transmiten los derechos y obligaciones de los contratos, es decir, se convierten en parte del contrato. Los sucesores singulares, por regla, no. Ambas reglas tienen sus excepciones. A continuación vamos a entrar en la otra categoría de terceros interesados, que son los acreedores de las partes. Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿La clase que viene se refiere al lunes con usted o vamos a tener con otra persona? Yo creo que el lunes no voy a poder estar, pero bueno, si no es el lunes, va a ser el jueves. Probablemente el lunes vean prueba con el profesor Lescano. Ok, gracias. Pero esto lo continuamos el jueves, probablemente. Doctor, una pregunta. Sí. Con respecto a las notas, ¿tiene una noción de cuándo las puede entregar? Sí, a eso me iba a referir. Ya estoy bastante avanzado con eso. Yo calculo que a lo mejor durante el fin de semana, o si no el lunes, las entregamos. La idea sería que, bueno, ya hacer el recuperatorio a la semana del día que los entreguemos, con lo cual si es el lunes, bueno, será el lunes siguiente. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda, comentario más? No. Bueno, muy bien, entonces que descansen el fin de semana y nos vemos la semana que viene. No se juega. Gracias, Gracias. doctor. Chao, Chao, gracias. Chao.